Muy buenos días, queridos hermanos en el Señor Jesús. En esta mañana del día sábado 4 de julio, quisiera compartir la reflexión del Papa Francisco en la solemnidad de San Pedro y San Pablo. Es una reflexión muy personal del Papa, pero quisiera compartirlo con ustedes para que sepan qué nos dice el pastor, el vicario de Cristo, el sucesor de Pedro, a la Iglesia universal, a las iglesias particulares o las provincias eclesiásticas del mundo entero, y a nosotros como iglesia local, sea Parroquia Cristo Salvador. El Papa, en esta solemnidad que bendice los palios para los nuevos arzobispos y también cuando ha nombrado nuevos cardenales, cuando entrega pues también a cada candidato que ha sido nombrado, el decano del colegio cardenalísimo, o sea, también es el encargado de entregar pues estos palios que solamente el Papa y los arzobispos lo llevan. Vamos a iniciar pues con el canto El Profeta, página 20. Antes que te formaras dentro del vientre de tu madre, antes que tú nacieras te conocía y te consagré para ser mi profeta de las naciones. Yo te escogí, irás donde te envié y lo que te mandé proclamarás. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que andar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? No temas arriesgarte, porque contigo yo estaré. No temas anunciarme, porque en tu boca yo hablaré. Te encargo hoy mi pueblo para arrancar y derribar, para edificar, destruirás y plantarás. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que andar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Amados hermanos, el Papa Francisco nos dice en estas palabras, en esta fiesta de los dos apóstoles de la Iglesia, Pedro y Pablo, dice el Papa que quiere compartir dos palabras clave: unidad y profecía. En primer lugar, el Papa dice unidad. Celebramos juntos dos figuras muy diferentes.
La figura de Pedro era un artesano, un pescador que pasaba sus días entre remos y redes. Y la figura de Pablo, un fariseo oculto que enseñaba en la sinagoga. Cuando emprendieron la misión, tanto Pedro como Pablo, Pedro se dirigió a los judíos y Pablo a los gentiles, o sea, a los paganos. Dos realidades. Y cuando sus caminos se cruzaron, discutieron animadamente y Pablo no se avergonzó relatarlo en una carta. Confrontar Gálatas 2, de los versículos del 11 en adelante. Eran, en fin, dos figuras, dos personas muy diferentes en el tiempo de Jesús, entre sí, pero se sentían como hermanos. Así debemos sentirnos todos como hermanos y hermanas, constituyéndonos, como dice la Lumen Gentium, la Iglesia, cuerpo místico de Cristo. La unidad, como en una familia unida, padres e hijos y miembros de la familia, donde a menudo se discute, aunque realmente se aman. Esa debe ser una meta que debemos trazarnos nosotros. Pero la familiaridad que los unía no provenía de inclinaciones naturales, sino del Señor mismo. Él no nos ordenó que nos lleváramos bien, sino que nos amáramos unos con otros. Es Él quien nos une, sin uniformarnos. Nos une en las diferencias, en la forma de pensar, en el carácter, en la personalidad, en su razonamiento, en su cultura, en su ser, etc. Pero también escuchamos la liturgia de la palabra ese día y la primera lectura decía y nos llevaba a la fuente de esta unidad. Nos dice que la iglesia recién nacida estaba pasando por una fase crítica. Herodes, que era el rey, arreciaba su cólera, su ira, la persecución era violenta. Y vemos ahí pues el apóstol Santiago había sido asesinado por Herodes. Y entonces también Pedro fue arrestado. O sea, es la persecución. Pero la comunidad parecía decapitada. Todos temían por su propia vida. Si vemos cómo el Señor anunció su pasión, su muerte, estos discursos de la pasión de Jesús, muchos de ellos, y Pedro mismo, le dijo: Señor, esto no te va a pasar. Pero cuando llegó el momento, todos huyeron. Pedro lo negó, Judas lo traicionó, Juan se mantuvo firme y estuvo al pie de la cruz con María y aquellas mujeres que les acompañaban. Pero sin embargo, en este trágico momento nadie escapó, nadie pensaba en salir sano y salvo, ninguno abandonó a los demás, sino que todos oraban juntos. Es importante en este tiempo que estamos viviendo, esta pandemia, la oración. No nos cansemos, queridos hermanos, queridos hijos e hijas, querida comunidad parroquial. No nos cansemos de orar en todo tiempo, en todo momento. De la oración obtuvieron valentía. Esa es la invitación que nos hace hoy esta lectura. De la oración vino una unidad más fuerte que cualquier amenaza. Qué importante para mí y me llena de alegría y me confirma y me alegro de las personas que participan en el Santo Rosario. Importante eso,
Y gracias pues a la iniciativa de nuestra hermana Silvia Lorena Hernández y los demás hermanos de distintos sectores y comunidades y movimientos apostólicos. Ahí vemos pues la unidad en nuestra parroquia, en ese aspecto de la piedad popular. Por eso el texto dice que mientras Pedro estaba en la cárcel, bien custodiado, la iglesia oraba insistentemente a Dios por él. Confrontar Hechos 12, 5 en adelante. Hermanos, vemos ahí la necesidad de orar. Si toda la sociedad salvadoreña nos uniéramos en la oración de la palabra, de la escucha de la palabra, del rosario, de la meditación, de la lección divina, y orar unos con otros. Por eso dice el texto que mientras Pedro estaba en la cárcel, custodiado, la iglesia oraba insistentemente a Dios por él. Ahí vemos que la unidad es un principio que se activa con la oración, porque la oración permite que el Espíritu Santo intervenga. Démosle gracias que el Espíritu Santo está con nosotros, lo tenemos en nuestra vida. Muchas veces lo apagamos con nuestras actitudes, pero tenemos que abrirnos, que abra la esperanza, que acorte distancia y nos mantengamos, queridos hermanos, queridos hijos, unidos ante las grandes dificultades que estamos padeciendo cada día en la humanidad, en nuestro país, en esta sociedad, en nuestra comunidad eclesial. Queridos hermanos, constatamos algo más, que en esa situación dramática nadie se quejaba del mal, de las persecuciones de Herodes. Nadie insulta a Herodes, mientras nosotros estábamos tan acostumbrados a insultar a los responsables. Debemos pues tener muy en cuenta esas palabras. Como dice el texto, ante esa situación dramática, nosotros estamos viviendo una situación dramática que es la pandemia, que es también el escuchar la voz de Dios. Dios nos invita a transformar los corazones, el tener un encuentro personal con Él, que me lleva camino a la conversión, transformación, a ese amor misericordioso. Y ese amor me lleva a convertirme en aquellos hijos de Dios solidarios, en el dolor, en el sufrimiento. Estamos tan acostumbrados a insultar a los responsables. ¿Quiénes somos nosotros para poder insultar a aquellas personas o a aquellas autoridades de un país o de una sociedad o de un estado? Es inútil e incluso molesto que los cristianos y cristianas pierdan el tiempo quejándose del mundo, de la sociedad, de lo que está mal. Las quejas no cambian nada. Hermanos, son palabras para nosotros que estamos viviendo en carne propia. ¿Cuántos hermanos de nuestra comunidad han muerto? ¿Cuántos están recuperándose? ¿Cuántos están ahorita entrando en ese padecimiento de sufrimiento de esta enfermedad y de otras enfermedades o patologías? Debemos pues unir todo eso, y por eso no debemos, vuelvo a decir, quejarnos. Las quejas no cambian nada, de echar la culpa a otros. Cada uno de nosotros, hermanos, como cristianos, nuestro Padre Dios
nos va a pedir cuenta a cada uno de nosotros en el último momento de nuestra vida. Por eso recordemos que las quejas son la segunda puerta cerrada al Espíritu Santo. Oigan bien, recordemos que las quejas son la segunda puerta cerrada del Espíritu Santo. Como les dije el día de Pentecostés, dice el Papa Francisco, la primera es el narcisismo, la segunda el desánimo y la tercera es el pesimismo. 3 palabras muy importantes para nosotros. Vuelvo a repetir esas palabras del Papa. Recordemos que las quejas son la segunda puerta cerrada al Espíritu Santo. O sea, cuando Él habla, como les dije el día de Pentecostés, la primera es el narcisismo, la segunda el desánimo y la tercera el pesimismo. Hermanos, ¿qué es el narcisismo? Para nosotros hoy en este día, en este tiempo, narcisismo nos lleva al espejo, a contemplarte continuamente. Y el desánimo nos lleva a las quejas, a los reproches. Y tercero, el pesimismo. Es la oscuridad. Hermanos, son las tinieblas, la sombra. Estas 3 actitudes que nos pide el Papa y nos expresa en el texto, le cierran las puertas ¿a quién? Al Espíritu Santo. Queridos hermanos, cada día en la mañana invoquemos al Espíritu Santo. Pidámosles los dones, los frutos del Espíritu Santo. Esos cristianos no culpan a los demás, sino que oraban. Esa debe ser la actitud de todo cristiano, de todo bautizado. Orar. Esa oración me lleva a la acción. En esa comunidad nadie decía, si Pedro hubiera sido más prudente, no estaríamos en esta situación. Ninguno. Pero Pedro humanamente tenía motivo para ser criticado, pero nadie lo criticaba. No hablaban mal de él, sino que oraban por él. Así también nosotros debemos orar unos por otros. Por muchos hermanos que tal vez no lo conocemos, que están alejados de Dios, están alejados de la vida, de su palabra. No hablaban a su espalda, sino que hablaban a Dios. Eso debemos tomar como actitud nosotros también. No hablar a espalda del hermano, sino que debemos hablar de Dios. Queridos hermanos, hoy podemos preguntarnos cada uno de nosotros, como bautizados, como cristianos, ¿cuidamos nuestra unidad con la oración, nuestra unidad de la iglesia, nuestra unidad de la comunidad, de la familia? ¿Oramos unos por otros? Preguntémonos, ¿qué pasaría si oramos más y murmuramos menos? Con la lengua un poco más contenida, palabras bien fuertes. Una de las cosas más dañinas de nuestro cuerpo es la lengua, porque criticamos, murmuramos, señalamos, hablamos mal del hermano, de la comunidad, aún de nuestra familia, etc. Como le sucedió a Pedro en la cárcel, se abrirían muchas puertas que separan, se romperían muchas cadenas que aprisionan, y nosotros nos asombraríamos como aquellas jóvenes que viendo a Pedro a la puerta no lograban abrirle, sino que corrió adentro, maravilladas por la alegría de ver a Pedro. Podemos confrontar Hechos 12, 10, 17.
Amados hermanos, pidamos la gracia de saber cómo orar unos por otros. San Pablo, el gran apóstol, nos exhorta y exhortó a los cristianos a orar por todos y todas. Eso debemos hacer nosotros cada día. Y en primer lugar, por los que gobiernan. Confrontar 1 de Timoteo 2, 1, 3. Pero este gobernante pero también es lo epíteto, son muchos, no los mencionaré, dice el Papa, porque este no es el momento ni el lugar para indicar los calificativos que se oyen contra los gobernantes. Y nosotros que vivimos aquí en este país, El Salvador, ¿cómo estamos viendo esta realidad? Y quiero decir, y no estoy haciendo como una política ante lo que estamos viviendo socialmente o en esta realidad salvadoreña, ante el gobernante que está actualmente. Lo que dice el Papa es esas palabras, y vuelvo a repetir, no es el momento ni el lugar para indicar los calificativos que se oyen contra los gobernantes. Que los juzgan, que los juzgue Dios. Nosotros oremos por los gobernantes. Necesitan ellos oraciones. Debemos hacerlo. Sea quien sea esté gobernando en un país, en una sociedad. Es una tarea que el Señor nos confió a todos. Debemos preguntarnos, ¿lo hacemos o solo hablamos, insultamos, no estamos conformes y se acabó? Queridos hermanos, Dios espera que cuando oremos también nos acordemos de los que no piensan como nosotros, de los que no han dado con la puerta en las narices, de los que nos cuesta perdonar. Solo la oración rompe las cadenas, como sucedió a Pedro en la cárcel. Solo la oración allana el camino hacia la unidad. ¿Cuántos de nosotros estamos encadenados de tantas cosas en la vida? Necesitamos romper esas cadenas y las podemos romper a través de esa oración y llegar a ese camino a la unidad. Por eso el Papa hoy hace mención de los palios que se entregan. O sea, el palio recuerda la unidad entre las ovejas y el pastor, que como Jesús carga la oveja sobre sus hombros para no separarse jamás. Hoy además, siguiendo una hermosa tradición, nos unimos de manera especial también al patriarcado ecuménico de Constantinopla. Pedro y Andrés eran hermanos y nosotros, cuando es posible, intercambiamos visitas fraternas en los respectivos días festivos. No tanto, dice el Papa, por amabilidad, sino para caminar juntos hacia la meta que el Señor nos indica, la unidad plena. Hoy no han podido estar presentes físicamente debido a las restricciones de viajar impuestas o causa del coronavirus. Pero cuando baje a venerar la reliquia de San Pedro, percibía junto a mí, en mi corazón, a mi amado hermano Bartolomé. Ellos están presentes aquí con nosotros. La segunda y el segundo pensamiento es la palabra profecía. Podríamos decir unidad y profecía. Nuestros apóstoles fueron provocados por Jesús de Nazaret.
Pedro oyó que le preguntaban: ¿quién dice que soy yo? Podemos confrontar Mateo 16, versos 15. En ese momento entendió que al Señor no le interesan las opiniones generales, sino la elección personal de seguirlo. También la vida de Pablo cambió después de una provocación de Jesús en los Hechos 9:4, cuando dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y él dice: Señor, lo sacudió en su interior, más que hacerlo caer al suelo en el camino hacia Damasco. Hizo caer su presunción de hombre religioso y recto. Entonces el orgulloso Saulo se convirtió en Pablo. ¿Qué significa Pablo? Significa pequeño. Después de estas provocaciones, de estos reveses de la vida, vienen las profecías. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mateo 16, versículo 18. Y a Pablo es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre al pueblo. Hechos 9:15. Por lo tanto, la profecía nace cuando nos dejamos provocar por Dios, no cuando manejamos nuestra propia tranquilidad y mantenemos todo bajo control. No nace, queridos hermanos, dice el Papa, jamás de nuestros pensamientos, no nace de nuestro corazón cerrado, nace solo si nos dejamos provocar por Dios. Cuando el Evangelio anula la certeza, surge la profecía. Solo quien se abre a la sorpresa de Dios se convierte en profeta. Y aquí están Pedro y Pablo, profetas que ven más allá. Pedro es el primero que proclama que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Mateo 16:16. Pablo anticipa al final de su vida: me está reservada la corona de la justicia que el Señor me dará. 2 Timoteo 4:8. Queridos hermanos, el Papa hoy nos dice: necesitamos la profecía, pero una profecía verdadera, no de discurso vacío que prometen lo imposible, sino de testimonio de que el Evangelio es posible. No se necesitan manifestaciones milagrosas. Dice el Papa: a mí me duele mucho cuando escucho proclamar: queremos una iglesia profética. Muy bien, dice el Papa, pero ¿qué haces para que la iglesia sea profética? Se necesitan vidas que manifiesten el milagro del amor de Dios. No el poder, sino la coherencia. No las palabras, sino la oración. No las declamaciones, sino el servicio. ¿Quieres una iglesia profética? Nos interroga el Papa a todos. Comienza, dice el Papa, con servir y cállate. No la teoría, sino el testimonio. No necesitamos ser ricos, sino amar a los pobres. No ganar para nuestro beneficio, sino gastamos por los demás. No necesitamos la aprobación del mundo, el estar bien con todo. Nosotros decimos estar bien con Dios y con el diablo, quedar bien con todos y todas. No, esto no es profecía, dice el Papa.
sino que necesitamos la alegría del mundo venidero. No aquellos proyectos pastorales que parecieran tener en sí mismos su propia eficiencia, como si fuese sacramento, proyectos pastorales eficientes. No, sino que necesitamos pastores que entregan su vida como enamorados de Dios. Por eso Pedro y Pablo así lo anunciaron a Jesús, como enamorados. Pedro, antes de ser colocado en la cruz, no pensó en sí mismo, sino en su Señor. Y al considerarse indigno de morir como Él, pidió ser crucificado cabeza abajo. Pablo, antes de ser decapitado, solo pensó en dar su vida y escribió que quería ser derramado en libación. Segunda de Timoteo 4:6. Queridos hermanos, esto es profecía, no palabrería. Esta es profecía, la profecía que cambia la historia de la vida del ser humano. Queridos hermanos y hermanas, dice el Papa, Jesús profetizó a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Hay también una profecía parecida para nosotros. Se encuentra en el último libro de la Biblia, donde Jesús prometió a sus testigos fieles una piedra blanca, y he escrito en ella un nuevo nombre. Apocalipsis 2:17. Como el Señor transformó a Simón Pedro, así nos llama a cada uno de nosotros para hacernos piedras vivas con las que pueda construir una iglesia y una humanidad renovada y transformada. Siempre hay quienes destruyen la unidad y rechazan la profecía. Pero el Señor cree en nosotros y te pregunta hoy a ti: ¿tú quieres ser un constructor de unidad? ¿Quieres ser profeta de mi reino, de mi cielo en la tierra? Hermanos y hermanas, dejémonos provocar por Jesús y tengamos el valor de responder el sí, lo quiero, así sea. Vamos a cantar el canto Iglesia Peregrina, página 41. Muy queridos hermanos y hermanas, he querido compartir esta reflexión en esta solemnidad de San Pedro y San Pablo. Que este fin de semana pues sea un fin de semana lleno de Dios, lleno de la palabra, lleno también del Espíritu Santo, y que la Santísima Virgen María, que también es la corredentora de su Hijo Jesús, que ella nos acompañe. Buen día a todos. Me alegro pues de dirigirme hoy a usted en este mensaje de su santidad el Papa Francisco. La bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Podemos irnos en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. Buen día a todos. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, Iglesia peregrina de Dios.
Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios.